Y estamos de vuelta. Durante todo este mes hemos hablado de diferentes cosas, cómo preparar una hoja de vida, cómo conseguir un empleo, dónde podemos aplicar para tener la posibilidad de acceder a esas bolsas de empleo tan importantes que existen en nuestra ciudad y en nuestro país. Pero hay un tema que todavía no habíamos explorado y que traímos a la experta, obviamente, para que nos hable de ello, y se obedece al tema de la entrevista. Yo creo que todos alguna vez, tanto ustedes como yo, hemos estado en entrevistas de trabajo. A veces nos ha dado muchísimo pánico, sobre todo cuando tenemos al frente 2, 3 personas encachacadas y no sabemos qué decir o qué pensar. Pues hoy vamos a tener la oportunidad de hablar un poco acerca de eso. Nos acompaña Luisa, que como siempre está con nosotros en Muy Masculino. Luisa, bienvenida. Muchas gracias. Me encanta tenerla aquí. Hoy cambiamos el set, Maravilloso. el calor del set, que a usted Sí. tanto calorcito le da, la cambiamos por este lugar. Maravilloso está, qué rico poder compartir con ustedes. Bueno, como lo decíamos, uno de los puntos más miedosos de ese proceso de conseguir trabajo es la entrevista. Así es, Alejo. Ellos están esperando ver varias cosas en uno, cosas que uno ni siquiera sabe. ¿Será que me están analizando desde lo físico? ¿Me afeito, no me afeito? ¿Me pongo chaqueta? ¿Quedo muy señor? ¿Qué pudiéramos empezar? ¿Por dónde empezamos para hablar de qué hacer Perfecto. en las entrevistas de trabajo? Bueno, Alejo, es muy importante poder orientar a los televidentes que la preparación de la entrevista, ¿cierto?, va a ser determinante en el éxito de la misma, porque en muchas ocasiones ni siquiera conocemos la empresa donde vamos. Así es. ¿Cierto? Entonces, cuando yo conozco la empresa, cuando estoy seguro y convencido de que tengo las competencias para aspirar a ese rol, pues voy a poder actuar con mayor naturalidad. Nos pasa mucho y cometemos errores como empapelar la ciudad. Ya hablaron de ese tema, ¿cierto? Sí, claro. Pero eso no es bueno porque todas esas bolsas de empleo también están haciendo un análisis de esa persona que tampoco tiene muy definido qué es lo que quiere. Sí, que ¿sí? aplicó para un trabajo en un restaurante, luego para vender carros, luego para X o Y cosas. Así es, entonces es tener muy claro qué es lo que uno quiere, tener la capacidad también de hablar de sí mismo, que en eso a veces no nos forman ni nos preparamos nosotros también, porque somos una marca y nosotros vendemos todo el tiempo. Entonces, ese análisis de cuáles son mis habilidades, de cuáles son mis fortalezas, pero también de cuáles son mis debilidades, porque esa es una pregunta obligada, Alejo. Muchas veces preguntan, bueno, dígame 3 cualidades y 3 defectos. Esa pregunta es asesina. Dígame mucho. 3 defectos y 3 cualidades sobre usted. Uno se pone a pensar, bueno, amoroso, trabajador, pues uno sale como con las mismas cosas. Y ese es el problema, que empezamos a tener unas expresiones que se vuelven clichés, ¿cierto? No, Claro. yo soy excelente para trabajar en equipo, me encanta trabajar bajo presión, y realmente no es cierto. Entonces, es hacer una reflexión, hacer un proceso de análisis de cuáles son esas verdaderas competencias que tienes, que te vuelvan diferente, porque indudablemente en un proceso de estos hay muchos candidatos. Ahora, ¿yo qué le muestro a ese entrevistador? Entonces, la seguridad es un aspecto fundamental. O sea, Claro, tengo que claro. estar seguro y convencido de lo que voy a decir. La seguridad la demostramos de qué manera. Por ejemplo, mirando los ojos. Exacto. Hay gente que, por ejemplo, están en la entrevista y empiezan, bueno, no, sí, y a mirar Miran para al otro techo, lado, miran, al techo, ¿cierto? sí. O se cogen cualquier cosita para jugar Empiezan a con jugar, sí, ella. sí, Entonces desde la luego. seguridad está en ese contacto, en ese contacto visual es fundamental, porque desde allí yo también le estoy mostrando seguridad al entrevistador. En muchas ocasiones nosotros creemos que la entrevista es solo para que nos hagan preguntas. Es una oportunidad para nosotros también formularle preguntas Y uno a que ese puede entrevistador. preguntarle al próximo jefe de uno, por ejemplo. Cuando la entrevista lleve ya un transcurso, ¿cierto?, de tiempo, ¿qué podemos preguntarle? ¿Qué tipo de aspiraciones puedo tener acá en términos de ascenso de puestos? Ah, qué bien, sí, buena Porque eso pregunta. le va a demostrar a esa persona interés, ¿cierto? No solamente quieres estar ahí como un escampadero, sino que quieres fortalecer unas competencias para seguir en la organización. Así es. En muchas ocasiones hay otra pregunta obligada de parte del entrevistador que nos deja fuera de lugar, y es: ¿cuánto aspiras a ganar? ¿Cierto? La pregunta aspiración salarial. más difícil de todas. ¿Cuánto quiere usted ganarse en esta empresa? Uno quisiera ganarse toda la plata del mundo, tener el sueldo de Donald Trump, pero pues obviamente uno no puede. Exacto, pero entonces ahí es donde está el análisis. ¿Cuál es tu profesión? ¿Cómo pagan en ese contexto laboralmente? Hay unos salarios, están estipulados en unas tablas, entonces más o menos tener un referente de cuánto es el valor que pagan para tu profesión, pero también uno no puede aspirar a ganarse un sueldo de gerente si apenas está comenzando, ¿sí?, a desarrollar su carrera profesional. Entonces voy a responder para que nos vaya Perfecto. quedando una idea frente a eso. Uno no puede decir, no, es que yo me aspiro a ganar entre 1 y 5 millones de pesos, ¿cierto?
Sí, sí, O sea, sí. es absurdo. Sí, el no rango estás de dando 1 a 5 millones, es pues. muy alto. Entonces uno podría dar una cifra que, insisto, con las variables que ya orienté, el tipo de profesión que tienes, la experiencia que ya has tenido en ese rol, y a partir de allí dar un rango. O ¿sí? sea que error garrafal que usted me pregunte a mí cuánto dinero se quiere usted gastar. Y que el otro responda lo que usted quiera. Ganar, y que uno diga, pues no, lo que la empresa No. estipule para mí. Exacto. Error garrafal. Muy mal esa respuesta, mal vista, porque no está precisamente hablando de la seguridad que usted tiene en sí mismo y de esas competencias que tiene para ofrecer a la organización. No es Le adecuado. tengo una pregunta. Ojo con esto, mire. Cuando uno llega a una entrevista de trabajo, uno llega y abre la puerta, le dicen, no, bien pueda, hay 2 o 3 personas ahí. Esas 2 o 3 personas están relativamente lejos, no tan cerca como estamos usted y yo. Mi pregunta es, ¿llego y ofrezco la mano? ¿O llego, buenos días, y si no me dan la mano, no la doy yo? Muy bien. ¿Doy Eso, besito? Hola, ¿cómo está? como ya habíamos hablado de Sí. eso, podemos hacer esa Claro, conexión. por favor, por favor. Entonces, lo primero que hay que entender es que el lenguaje no verbal de esas personas van a orientarme a mí en el nivel de cercanía que puedo tener, lo que llaman esa distancia zonal Así o el es. espacio vital. Si esas personas están, por ejemplo, en una mesa, se ve que es muy formal, ni siquiera se ponen de pie y solo ofrecen un saludo verbal, usted responda con la mejor sonrisa, la mejor actitud, pero no se vaya a acercar a darles la mano, O sea, sí, ni sí. tampoco a darles pico, mucho menos si están beso. en la mesa y le dicen, bien pueda, siéntese, pero no me ofrecen la mano ni nada, pues yo tampoco voy y doy la vuelta en la mesa. Doctor, ¿cómo está, señorita? ¿Cómo me le va? No, no. No, porque es que mucha gente dice, pero es que yo me estoy vendiendo, yo Sí, me estoy claro, ¿no? proyectando, Que yo soy una tengo buena que, persona. el que llega saluda. No, pero claro, hay que entender ese contexto, porque a partir de allí es que yo tomo la decisión de cómo ofrecer el saludo. Entonces usted puede saludar de una manera muy formal, muy amable, pero respetando también esos códigos que tiene esa organización, porque ahí ya le están dando a usted información, ya le están diciendo, aquí somos formales. Pasa algo, Alejo, y me acuerdo de una anécdota de un estudiante que fue a una entrevista, obviamente pues por la audiencia no podemos decir palabras, pero Claro. quien lo recibió le utilizó una expresión bastante informal, bastante soez para referirse a él. Y él dijo, yo en esta empresa no trabajo. O sea, desde ahí también él pudo bueno, hacer sí. lectura. Y otro caso que me pasó... O sea, le pueden poner uno cascaritas, pues, como y quien eso dice. se da mucho, porque la entrevista situacional se maneja muchísimo. Oiga, ¿se imaginan ustedes entrar a una entrevista, una persona de corbata súper serio, que uno entre también súper serio y que le digan, entonces, ¿qué, parcero, siéntese? Y uno como Ajá. que, bueno, también es una prueba, ojo, que Es una prueba. lo De pueden hecho, estar tentando a uno a ver lo que estudiantes de dice. una universidad que queremos muchísimo, Sí, sí. a un estudiante le pasó precisamente que llegó a la entrevista, ella como con toda su compostura y le saludaron muy informalmente, se le abalanzaron, le dieron pico y ella, porque había estado en un curso de protocolo, ver afortunadamente cómo reaccionaba. asumió el comportamiento adecuado. Y después, cuando terminó la entrevista, le dijeron, la felicitamos. Esto forma Le parte estábamos poniendo una prueba. de nuestra prueba. Así Óigame, es. qué bueno. Mucho cuidado, aquellos que van a estar en entrevistas próximamente. Ojo, porque de pronto le están poniendo una cascarita por ahí. Imagínese donde se siente usted y empieza la entrevistadora ahí como a picarle el ojo o a cosas así. Y usted también empiece ahí como a picarle el ojo, a decirle Alejo, y puede ahorita pasar. mencionabas algo que me parece importante referir, el tema de la ubicación. Porque cuando mencionaste ese esquema de tener unas personas sentadas, puede ser que sea solo una persona que me va a entrevistar, pero que yo llegue a un espacio donde esa persona todavía no está ubicada y que yo tome el asiento de esa persona o del presidente de la Terrible. compañía, queda muy Terrible. mal. Bueno, pero entonces yo llego a la entrevista y usted me saluda, hola, buenos días, buenos días, ¿cómo no? Si usted no me dice, tome asiento, yo no me siento, o yo puedo llegar tranquilamente y bueno, ¿cómo me les va? Permiso, yo me siento por acá. No. Claro, porque eso forma parte, insisto, de ese lenguaje no verbal que comunica. Entonces, si esa persona no tiene la más mínima pauta de cortesía de indicarte que te puedes sentar, pues tú le dices, con permiso, voy a tomar asiento, o con permiso Perfecto. me voy a sentar. Entonces, esa parte es fundamental también de cómo nos sentamos, la postura que tengamos. Que no estemos así rígidos como un maniquí, pero tampoco pues como que se nos note la O sea, que no se note inseguridad. lo impostado. O sea, Exacto. que la gente que llegue y se haga así, Seamos no, porque... naturales, Sí, eso es desde lo luego. más, autenticidad es el principio básico, porque esa naturalidad y esa tranquilidad también te van a ayudar a ti a proyectar la imagen que quieres. Indudablemente, Alejo, o sea, el que diga que no ha tenido susto en una entrevista En de una trabajo, entrevista de trabajo sí está mintiendo. Exacto. Luisa, muchos, voy a decir tenemos, para incluirme en el tema, muchos tenemos tics nerviosos.
hay gente que los nervios le da por reírse, hay gente que el nervio le da como la risita nerviosa que llamamos. Dicen por ahí que con una persona que sonría es una persona que muestra cierta amabilidad hacia la otra persona y hace que la otra persona se sienta un poco más tranquila. Pero ¿hasta qué punto yo debo sonreír en una entrevista? Porque si yo también estoy aquí todo el tiempo pues como con la pose de ¿cómo me le va? No, muy bien, gracias. Todo el tiempo pues sonriendo. Sí. Supongo que también va a verse como raro en la entrevista, ¿o no? Sí, todo parte como de esa naturalidad en la que he insistido tanto, es tener la capacidad de llegarle a esa persona, porque además, Alejo, dicen estadísticamente que los 5 primeros minutos de una entrevista son claves. Sí, claro. Esos primeros 5 minutos determinan cómo le va. Esa a uno. primera impresión. Exacto. Entonces, la sonrisa es fundamental porque rompe un poco el hielo, te ayuda también a ti a adoptar una tranquilidad interior, pero como tú bien lo dices, pues no exagerar, no exagerar. Hay momentos donde también en la entrevista tenemos que saber qué respondemos, hasta cuánto respondemos, porque esa es la clave fundamental. Tener la claridad de que no hablar mucho y tener la claridad de que no debemos decir más de lo que no se nos ha preguntado. Exacto, o sea, ese si me es un error preguntaron común. si me preguntaron a mí, bueno, díganos una característica suya, y yo diga, bueno, trabajo muy bien en equipo, de hecho les voy a contar una anécdota, cuando yo era niño, trabajaba, o sea, empezar a contar cosas que no van al Porque momento. además incluso esa información puede hacer que tengas un principio de incoherencia, porque al principio dijiste una cosa y después van a validar que es otra cosa totalmente Completamente distinta. de acuerdo, muy bien. Entonces eso es fundamental, limitarse a responder, pues no ser lacónico también, porque eso se da muchas veces. Bueno, ¿y usted considera que este trabajo es importante para su vida? Sí. O sea, hay que también dar una explicación de por qué considera que es importante, por qué anhela trabajar en esa empresa. ¿Cree usted que va a aportarle mucho a esta compañía? Sí. Sí, mucho. No, tampoco, porque es que nos estamos vendiendo. La entrevista es un momento fundamental para proyectar una imagen. Por esa razón, postura, seguridad. Uno no debe llevar como una información preestablecida, Sí, porque además no memorizada. sabemos. Me suena muy rezado, como un Padre Nuestro. Sí, pues, digamos. como un libreto, no. Debemos pensar es qué fortalezas tenemos, porque eso fluidamente va a hacer que nosotros lo ofrezcamos en la entrevista de trabajo. Me encantó mucho una cosa, bueno, todo, pero una cosa en específico que usted nos acaba de decir hace unos minutos, y es que una entrevista de trabajo no solamente es la oportunidad para que le hagan preguntas a uno, sino que uno también haga preguntas. Pero ¿cómo hacerlas, Luisa? Si de pronto a mí mi entrevistador no me dice, bueno, tiene alguna pregunta, pero no me dice, sino que el señor va terminando o la señora va terminando, bueno, muchísimas gracias, nosotros no nos llame, nosotros lo llamamos a usted. Es la oportunidad para no decir, discúlpeme, ¿les puedo preguntar algo? Y empezar a indagar sobre el puesto. ¿Cuándo estaríamos sabiendo la definitiva? ¿Está bien preguntar eso? Está bien, eso es otro momento. Ya finalizando la entrevista, Alejo, y también nos da como mucho temor de conocer cómo es ese proceso. Entonces, por eso nos llenamos de ansiedad. Suena el teléfono en la casa y nos levantamos a contestar y resulta que no era el trabajo soñado, sino la tía que estaba llamando. Ajá. Y eso genera mucha ansiedad. Entonces, lo importante también es conocer, esa es una de esas preguntas que es válida formularla, conocer cómo sigue el proceso, si la persona no lo hace, aunque en el caso que me expresaste, sí lo haría. Una pregunta que uno puede de otra forma también como integrar en esa entrevista, en ese momento de verdad que tiene, más que una pregunta, podría ser como la aseveración de por qué es tan importante trabajar en esa compañía, pero eso solo lo puede decir uno si conoce la compañía, Sí, desde ¿cierto? luego, desde luego. Si usted no tiene ningún... Bueno, ¿y qué sabe de esta empresa? Óigame, imagínese esa preguntica, que le digan a uno, ¿usted qué sabe de nuestra compañía? Y uno diga, bueno, sé Bueno, que es la una verdad compañía que sé que es muy buena. importante, Sí, ¿cierto? sé que es muy importante. No, qué bueno uno decir, no, mire, es una empresa que desde su fundación en 1975 por el doctor... O sea, ahí va uno ganando. Total, y además, ¿cómo puede uno recabar esa información? Busque la página, cualquier organización tiene una página web hoy en día, hable con la gente, pregunte un poco de cuál es esa filosofía organizacional. Alejo, usted no me va a creer que una vez yo me gané un puesto solamente por haber visualizado que esa organización tenía un congreso. ¿De verdad? Y cuando yo entonces me refería al directivo acerca de ese congreso y le dije que tenía las capacidades por mi experiencia anterior de fortalecer ese evento que tenían de cara a la imagen institucional, él quedó fascinado y la entrevista se desvió. Ya no seguimos hablando de mí, ya la entrevista generó otro contexto y nos pusimos a hablar, fue de se lo quedó que con el podíamos hacer y me quedé con el trabajo. Sabe que me llama mucho la atención ese tema y va encaminado a la pregunta que le iba a hacer ya casi cerrando este tema del día de hoy tan interesante, y es que en ocasiones no tenemos que sentir miedo de
decirle a esa persona, mire, yo soy la persona para este puesto, yo soy la persona que usted necesita y le voy a decir por qué. Yo conozco muy bien el mercado en que la empresa está en este momento sumergido, etcétera, etcétera. A veces nos da miedo o pena decir que yo puedo ser la persona adecuada. No, tenemos que creer en nosotros mismos. Eso está bien, pero hay que saberlo presentar, porque si no podría ser visto como una persona arrogante. Entonces hay que saberlo enmarcar, pero desde tus competencias, desde la valoración que tienes de ti mismo, y en esa argumentación también relacionar cómo le puedes aportar a esa compañía, ¿cierto? Desde la mirada estratégica, desde la mirada de mercadeo, desde la mirada de la imagen. Ya tú tienes que empezar a determinar cómo en la producción, eso va siendo parte fundamental también de cómo uno ayude a enlazar esas preguntas y logre también hacer un cierre, porque es uno el que lo va a determinar. Obviamente que cuando son entrevistas grupales pasa también, Alejo, y sé que estamos cerrando, pero para que tengan muy presente, no monopolicemos. O sea, hay entrevistas grupales donde son varias las personas a las que candidatos. están los candidatos, no solo quienes entrevistan, sino los candidatos. Y debe ser la entrevista más incómoda del planeta. Muy es incómoda. decir, que usted y yo estamos aspirando al mismo puesto y nos entrevistan a los dos al mismo tiempo. Así es, no, y a veces esas entrevistas grupales generan mucha tensión porque hay unos entonces que se quieren lucir y dan a conocer más información de la que se le había solicitado, entonces eso tampoco le gusta a la gente. O sea, no ser parco, pero tampoco extenderse en la forma como respondemos es otra clave fundamental. Claro que sí. Luisa Fernanda Pulgarín nos está acompañando hoy. Ella es experta en el tema de etiqueta y protocolo. Hoy estamos hablando y estuvimos hablando durante este bloque acerca de cómo usted se debe preparar mentalmente para el tema de la entrevista. Porque ya físicamente obviamente hay que ir bien presentado, todas las personas quieren vernos bien presentado y dependiendo para el cargo, si voy para un cargo administrativo, pues hombre, debo irme bien presentado. Si es un trabajo un poco más tranquilo, pues puedo tener un poquito más de libertad en la vestimenta. Pero mentalmente, ¿cómo estamos preparados? Era lo que queríamos tocar el día de hoy. Luisa, yo creo que vamos un poquito más tranquilos para los que vayan a una entrevista de trabajo. Claro que sí, hay que ir muy confiados y frente a eso que tú dices, Alejo, yo siempre aludo, uno debe ver a la entrevista como un postre, pero que no empalague, porque es que a veces nos excedemos. Entonces, qué bueno que estos consejos les sirvan a los televidentes.